segundito, empezar a grabar. Listo. Quiero darle la bienvenida a todos y recordarles que la Universidad Popular del Cesar tiene sus puertas virtuales en este momento abiertas para todos, y desde el programa de microbiología nos esmeramos por la educación continua de todos nuestros egresados, estudiantes, comunidad en general, y por eso en esta oportunidad quiero presentarles al doctor David Andrés Borrego Muñoz, quien es microbiólogo y bioanalista, magíster en biotecnología y candidato a doctor en biotecnología de la Universidad de Antioquia. Un gusto saludarlo, doctor David. Esa, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias por la invitación. Gracias a Manuel, que ya también lo veo por ahí conectado, a mi compañero, el profesor Manuel, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y poder charlar un poco sobre un tema pues, que por lo menos para mí es apasionante. Y espero dejar algunas semillas pues, para los asistentes, para que también se puedan engomar y estudiar un poquito mejor esta parte de las ciencias biológicas que a veces están ignoradas dentro de los programas de microbiología. Muchísimas gracias, doctor David. De parte del programa de microbiología y de la Universidad Popular del Cesar, le agradezco mucho aceptar esta invitación. Aprovecho también para saludar a mi compañera Torcoromo Lobo, que también hace parte del comité de egresados y también está aquí con nosotros hoy. Torcoroma, por ahí está. Bueno, muy buenas tardes, me alegra saludarlos. Bienvenidos a esta última jornada, como dice nuestra compañera Geisa, la última jornada de educación continua dirigida a nuestros graduados, estudiantes y docentes, con la finalidad de estimular y aumentar actualizaciones en conocimientos en temas de interés, como es en este momento la ponencia que tenemos a cargo del doctor David Andrés Borrego. Muy buenas tardes, doctor Andrés, bienvenido, me place saludarlo. Hola, muy buenas tardes, lo mismo. Me alegra. Aprovecho y les tiendo un saludo de bienvenida de nuestra directora de departamento, la doctora Aura Lucía Parada Castro. Me da también la bienvenida. Para poder iniciar, obviamente, queremos que esta charla esté bajo el amor de Dios y que nos acompañe para que todo se dé de la mejor manera. Por favor, que nos dé mucha sabiduría y entendimiento en este día. Pero para iniciar, queremos decirle a todos que vamos a tener una rifa al final para todos nuestros asistentes. Queremos comentarlo desde ya para que estén ahí conectados con nosotros. Queremos rifar unas cuentas de Netflix de un mes, también unas cuentas de Disney Plus. Ahorita estaba hablando eso con el doctor David, eso está ahorita muy de moda, entonces queremos aprovechar para darle paso a las vacaciones para que todos podamos disfrutar de eso. Muchísimas gracias. Doctor David, adelante. Coroma. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias, bienvenido. Muchas gracias. A usted. Voy a compartir presentación entonces para todos. Bueno, pues gracias. Bienvenidos a todos. Jefe Aura, muy buenas tardes, bienvenida. Espero ir agradecida con su presencia, con la suya, con la doctora Andrés y con todos nuestros estudiantes, graduados externos. Gracias. Les pregunto, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la charla de hoy. Como decía, espero sea una charla motivadora para muchos de ustedes y que podamos entender un poquito de aspectos importantes sobre la importancia de la teoría evolutiva en microbiología. Claro, microbiología aplicada, ¿cierto? Pero también hay microbiología teórica, que también se desarrolla a partir de la teoría evolutiva. Obviamente no nos vamos a meter mucho en eso hoy, sino que vamos a ver algo más, como lo dice el nombre, aplicado. Les quiero entonces agradecer. La charla está planeada más o menos para entre hora y media, hora y 45, dejando de pronto un tiempito de preguntas al final. Y bueno, entonces comencemos. Antes de dar inicio a la temática, quisiera entonces compartirles esta información. Yo pertenezco al grupo de bacteriología agrícola y ambiental de la Universidad de Antioquia.
Nosotros entonces somos un grupo que nos dedicamos a estudiar la biología de las bacterias asociadas a plantas, ¿listo? Y de esa interacción que hay con ellas. Esta es nuestra página de internet en el portal de la Universidad de Antioquia, pues lo pueden conocer, pueden ir a mirar. Nosotros desde el grupo ofrecemos desde servicios que tienen que ver con microbiología agrícola, específicamente, identificación de microorganismos, análisis microbiológicos de suelos, etcétera, otras que pueden ver ustedes acá. Y también ofrecemos cursos. Hace unos días terminamos terminamos biología de fertilidad de suelo y un curso que de hecho espero no equivocarme, pero hasta donde sé es algo pionero, que es evolución microbiana. Se ofreció pues, entonces para los estudiantes de biología de la Universidad de Antioquia, pero por supuesto también está abierto para otras personas pues, de afuera y de otras instituciones universitarias. Este es nuestro grupo de trabajo. El director del grupo es el profesor Camilo Ramírez, director también de mi tesis doctoral, y todos nosotros entonces participamos en investigación y en servicios de extensión en el grupo. Y a su vez también tenemos entonces un spin-off asociado al grupo, se llama Inbacter, en el cual pues estamos dedicados a la transferencia prácticamente del material biológico, del recurso biológico de investigación, a que se haga entonces posible su uso, en este caso pues su uso comercial obviamente, dedicados específicamente a bacterias benéficas, pero también trabajamos con bacteriófagos para el control de enfermedades pues, en plantas. Entonces, los invito a que nos busquen, a que nos contacten y cualquier cosa, entonces estaremos pues, a su disposición. Bueno, ahora sí, entonces comencemos. Antes que nada, quisiera sensibilizarlos un poquito porque, sin duda, al ser microbiólogo y estar con varios colegas, ahorita biólogos y también microbiólogos en esta charla. Lo que he visto en todo este tiempo, tanto de enseñanza de la microbiología como de también ser estudiante, es la poca importancia que se le da a la evolución en sí como área de estudio dentro de los programas de microbiología. Eso siempre me ha causado, pues, un deseo de que antes se amplíe esa visión, de que podamos trabajar y otros compañeros y yo estamos pues dispuestos a dar a conocer pues estos tipos de conceptos que se viralicen como tal, que sean virales y que se puedan entonces mayor rigurosidad dentro de los programas de microbiología. Hoy quiero empezar con una imagen muy típica del libro Microorganismos de Bruch, que se utiliza mucho para la enseñanza pues, en biología y en microbiología como tal. Y es que cuando empezamos a hablar de cómo surgió la vida, tanto a nivel químico como a nivel biológico, pensando entonces desde la hipótesis de un caldo que tenía varios nutrientes, aminoácidos que al azar se juntaron y por lo tanto al final generaron un organismo, el ancestro común universal, que se fue diversificando, se fue dispersando, y por lo tanto generó toda la diversidad que hoy conocemos y no conocemos. Si ustedes ven en esta imagen simple de un libro básico de microbiología que se utiliza mucho para su enseñanza, empieza con esto. Es que el origen de la diversidad microbiana tiene entonces aspectos evolutivos que no podemos ignorar. De hecho, véanlo acá. Y tiene que ver específicamente con la diversificación y con la dispersión. O sea, cómo entonces estos organismos se diversificaron, se dispersaron hasta llegar entonces a conocer la diversidad que hoy conocemos o que estamos a punto de conocer. No solamente entonces en este tipo de hipótesis, sino que realmente cómo desde lo que pensamos cuando se generó la vida celular, se originó, hasta la aparición de los humanos, hay evolución, hubo cambio entonces de esas poblaciones, ¿listo? El cual esos cambios iban generando diversidad, ¿listo? Hasta llegar a nosotros, ¿listo? Claro, la aparición, por supuesto. Hoy en día esos procesos se siguen dando y son de vital importancia para nuestra vida en este planeta.
Hoy que conocemos, hoy de hecho es una esquematización que me gusta mucho presentar en clase, es la nueva visión del árbol de la vida, un artículo del 2016, que simplemente pues a partir de análisis de genes codificantes de proteínas, nos muestra la división de linajes dentro de los 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria, propuestos por Carbus en 1990. Nos dice entonces que, o podemos inferir a partir del árbol, de esta hipótesis filogenética, que la mayoría de los, digamos que la diversidad que hoy conocemos, o que tenemos secuencias, pertenece a los procariotes, o sea, al dominio arquea y al dominio bacteria. Y casi que la menor diversidad está acá en el dominio eucaria. Recuerden que nosotros pertenecemos a ese dominio con las plantas, los hongos, los protozoos, etc. Y somos, de hecho, una pequeña rama dentro de este árbol. Entonces, imaginen que todo esto son procariotes. A su vez, entonces, lo que extraemos de este árbol es que la diversidad casi que del planeta está dominada por microorganismos. Y por supuesto también hay críticas a estas nuevas varias, en donde no se incluyen los virus. Los virólogos a veces también pues he estado leyendo, han querido empezar a incluirlos, lo cual pues obviamente puede ser algo complicado, pero sin duda entonces a nivel de vida microbiana lo ampliaría muchísimo más. Vean entonces que si yo hablo de que la mayor parte de la diversidad de la vida en el planeta es microbiana, y cómo entonces esta diversidad se puede diversificando y hasta pues de estos puntos rojos significa que esos linajes se pueden diversificar aún más. Es entonces algo gratificante, de hecho, para los que estudiamos microbiología. Pero bueno, y esta diversidad, que es la que estudiamos nosotros día a día, ¿cómo entonces surgió? ¿Listo? Y es la teoría evolutiva el eje central para explicar cómo esa diversidad se dio. Esto es el eje central de la microbiología. Hay una frase que se vuelve cliché dentro de las facultades de biología, más que todos de los que estudian realmente evolución con juicio. Es esta. Hola. Ok, perfecto. No, qué pena con ustedes que escucho un ruido y me desconcentro un poquito. Bueno. Una frase que se vuelve un poquito hasta de cajón, pero que tiene toda la razón. Es que nada en biología tiene sentido, ¿cierto? La excepción tiene sentido excepto a la luz de la evolución, la de Chomsky. Y eso es lo que voy a intentar entonces esclarecerles un poco en la charla. ¿Listo? Porque fue la teoría de la evolución, y específicamente la teoría evolutiva que se especificó en el libro del origen de las especies de Charles Darwin, o sea, la evolución por selección natural, que cambió por completo el panorama de toda la biología y por ende de la microbiología. A su vez hay otra frase que me pareció muy bacana, de la cual lo dio un personaje que de hecho es bastante importante en biología, se llama Ernest Mayr. A él le debemos de hecho muchos de los conceptos que hoy manejamos, específicamente el concepto biológico de especie. Ernest Mayr dijo que tal vez, ¿cierto?, no hay una idea más original, más compleja, más atrevida en la historia de las ideas que la explicación mecanicista de adaptación que dio Darwin. Esto nos hace pensar que realmente hay una importancia general a nivel de la biología y por ende de la microbiología, y específicamente en cómo entendemos la diversidad hoy. Esto a su vez, Ernest Mayr tiene también un texto supremamente interesante que nos hace pensar en la importancia de la teoría evolutiva. Se llama Causas y Efectos en Biología. Él habla de 2 tipos de causas, de hecho viene de filosofía aristotélica. Y bueno, aquí hago un paréntesis, vamos a tocar algunos aspectos filosóficos y otros tipos de aspectos genéticos, etcétera, porque la teoría evolutiva los trae en sí. O sea, tenemos que tocarlo para entender algunos aspectos. Les decía entonces que en Causa y Efecto de la Biología, Ernest Mayr, pues a partir de concepciones aristotélicas, habla de 2 tipos de causas últimas y causas próximas. A las causas últimas, esto la podemos denominar a la pregunta del por qué.
¿cierto? La explicación histórica, o sea, por qué un organismo tiene esto, por qué hace esto, por qué se diversificó de esta manera. ¿Listo? Y a las causas próximas como el cómo. ¿Listo? Más que todo, explicaciones mecanicistas de las cosas. Obviamente, las próximas pueden dar soporte a las últimas. Nos vamos a dar cuenta durante toda la charla que eso pasa. ¿Listo? Es así entonces que como causa última, el por qué en cuestión de causas y efectos en biología es la teoría evolutiva la que nos ayuda entonces a responder este tipo de preguntas. Y el cómo, entonces, la biología experimental. Pero como ya les dije, la biología experimental alimentará también aspectos de la teoría evolutiva. Estas concepciones, especialmente de que los microorganismos evolucionan y que en ciencias biológicas lo más importante es la evolución. Esto como causa última, resuelve de cierta manera el problema de diseño, que se denomina como el problema de Paley. O sea, que haya un diseñador inteligente que entonces esté creando máquinas muy bien diseñadas, a lo cual lo que hacemos es atribuirle entonces eso a una deidad. Cuando las ideas de Darwin aparecieron escritas en 1858-59 en el libro del origen de las especies, esa teoría darwiniana de que los organismos evolucionan, y ojo que la idea de que los organismos evolucionaban no venía realmente desde Darwin, venía antes. Lo que hace entonces Darwin es que explica las adaptaciones complejas que vemos hoy en día y que veíamos en el pasado también los que empezaron a estudiar microbiología antes de nosotros. Por un mecanismo simple. Y ese mecanismo simple es la selección natural, de la cual ahorita vamos a entrar un poquito a definir. Una charla de esta se queda corta para hablar de todo el legado de Darwin. Yo les puedo compartir esta presentación y no tengo ningún problema. Ya me comunico pues con Geisa y se las envío, y el que la necesite pues la puede mirar. Pero sería también muy bacano que en algún momento el que quisiera pues mirara este tipo de páginas. Aquí les dejo el link en donde está todas las publicaciones completas de Darwin, las cartas de Darwin, varias cosas entonces que uno puede revisar, y son los textos originales. Claro, sin sacar también a Wallace, ¿cierto? Que llegó entonces a la misma idea, sino que acordaron entonces que Darwin publicara primero. Wallace también, se llama Wallace Online, también tiene entonces una página web donde podemos consultar toda su producción de literatura y toda su... Disculpen, ¿alguien está hablando? Okay. Tranquilo. Qué pena. Se abre el micrófono y pienso que es una pregunta. Yo lo silencié. Disculpen. Listo, qué pena. Listo. Entonces les he contado que Wallace también tiene una página similar donde podemos ver pues, toda su literatura. Sin entrar mucho en los textos de Darwin, quise traerles este artículo, el cual está escrito por un filósofo de la ciencia que se llama Elliot Sober. De hecho, hace poquito, el Instituto de Filosofía y el Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental, al cual pertenecemos, pues, hizo una charla con el filósofo, muy interesante. No sé si esté subida, la pueden entonces revisar, yo creería que sí. Elliot Sober es un filósofo de la ciencia, pues, que ha escrito varios textos a partir de las ideas de Darwin. Este texto en específico, pues, habla sobre la lógica que tiene la teoría evolutiva. Y se me hace importante porque si entendemos la lógica, podemos entender de qué se trata. Nos da varios aspectos que son totalmente relevantes de la teoría darwiniana de evolución por selección natural. Dice, pues, es de vista corta primero, esa teoría, es ambientalmente contingente o depende del ambiente. De hecho, eso es una de las grandes diferencias y que vamos a ver con otras fuerzas evolutivas diferentes a la selección natural. ¿Listo? Actúa sobre la variación aleatoria,
Obviamente en la época de Darwin no sabíamos que había genes, ¿cierto? Pues, hasta un tiempo después ya con los estudios de Mendel hacia adelante. Pero sí variación aleatoria fenotípica. Eso sí lo sabíamos desde Darwin, y de hecho las observaciones de Darwin se hicieron sobre fenotipos, o sea, sobre la función y sobre la forma. Algo que deja Darwin muy claro, de hecho, en su teoría y en el libro, es que tal vez la selección natural, ¿listo?, es la más importante de todas como explicación, pero no es exclusivo. ¿Por qué? Él sabía que podían haber otras cosas, otras fuerzas distintas a la selección natural, que después se fueron entonces desarrollando a nivel conceptual y a nivel evidencial. Y la teoría evolutiva, y especialmente la evolución, actúa, ¿cierto?, sobre individuos, ¿cierto?, selecciona individuos, pero opera sobre las poblaciones. Es algo entonces que siempre uno debe tener en cuenta. Actúa sobre el individuo, ¿listo?, pero al final los rasgos que se fijan en una población, esto es la población la que la adquiere y por tanto es la que podrá entonces sobrevivir y podrá reproducirse. No podemos pensar que la selección natural es algo que genealógicamente no va ligada entre especies o entre organismos, o sea, no la podemos pensar lineal, o sea, que una genealogía evolucione por sí misma y no se relacione con las otras. Eso no es entonces lo que es la teoría darwiniana de selección natural. Es esta, y de hecho es la única imagen, y la representa muy bien, que aparece en el origen de las especies, este árbol. Lo que vemos son linajes emparentados, y linajes con un ancestro común, y que se iban diversificando por selección natural. Entonces, en Darwin tenemos dos cosas supremamente importantes, además de muchas otras, pues que no da el tiempo para revisarlas todas. Es ancestro común y selección natural. ¿Existe una relación lógica entre ellos? Claro que sí. Primero que todo, son lógicamente independientes, ya que la selección natural en sí, como explicación a al fenómeno de diversificación, o por lo menos la explicación más importante, tiene una propiedad causal, o sea, es causa de algo. Y el ancestro común tiene una propiedad o prioridad evidencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Listo? Que esto, ¿listo?, el ancestro común, ¿listo?, es la evidencia de que toda la vida que vimos, ¿listo?, y los ancestros que estamos viendo, no encontramos solamente uno, podemos encontrar varios, fue entonces por selección natural. Eso tiene gran importancia entenderlo, porque realmente son dos cosas diferentes, ¿listo?, pero que tienen, ¿listo?, una asociación entre lo causal y lo evidencial. Entonces llega la pregunta, bueno, Darwin habló entonces de ancestro común, de selección natural, pero Darwin dijo algo entonces de los microorganismos, y este texto de Mauro Numali parece pues genial. Es, bueno, ¿qué dijo entonces Darwin acerca de los microbios? Porque pensamos que no dijo nada, y eso no es cierto. Primero que todo, sí incluyó estudios, ¿cierto?, microbios en sus estudios, principalmente algunas observaciones de protozoarios. De hecho, hay registro de que Darwin llevaba un microscopio en el Beagle y estudiaba algunos protozoarios entonces que iba encontrando. Segundo, una de las ideas más importantes acá entonces con respecto a microorganismos es que la adaptación que se veía, ¿listo?, o sea, esos rasgos que permiten sobrevivir y reproducirse a una población, no implicaba entonces complejidad. En ese momento, pues, aunque el concepto hoy en día es bastante complejo, valga la redundancia, decir entonces que la adaptación es lo que permitía, ese rasgo que permite entonces sobrevivir o reproducirse una población, no implicaba complejidad, quería decir que eran los microorganismos, o sea, los seres menos complejos que se consideraban en esa época. Decir eso era que se consideraba entonces adaptación también para ellos. Y por lo tanto, entonces también, pues, el pensamiento de Darwin, esto fue insignificante para la microbiología de la época. Así estuvieran algunos de los padres de la microbiología vivos en ese momento y en su labor académica.
como son Pasteur, Koch y otros. La recepción no fue buena. De hecho, yo creo que se refleja hoy en día. A ver, si no la tratamos nosotros como con escepticismo, los microbiólogos, pero sí le damos poca importancia. Y eso pasaba desde 1859 en adelante. La reacción que tuvieron los microbiólogos de esa época, una ciencia que estaba creciendo y que empezaba a tener su formalismo, primero que todo fue una reacción muda, y no todos los microbiólogos de la época, muy importantes, si los vemos acá, no tenían una opinión general e igual acerca de las ideas de Darwin, las cuales eran muy innovadoras. Primero, entonces, podemos decir que habían 4 tipos de categorías en cuestión de la aceptación o no aceptación de la teoría evolutiva en biología. Los que rechazaban absolutamente, los que tenían algún respaldo aparente por ella, o los que después, y se les notó muchísimo, era una indiferencia, un escepticismo general. Recuerden que para 1859 todavía no se había ni siquiera rechazado la generación espontánea. Eso fue unos años después, por Pasteur y el experimento de cuello de cisne. Y ahí había otros que sí entonces consideraban la teoría evolutiva y las aplicaciones médicas que esos conceptos de Darwin, de selección natural y ancestro común, tenían en la microbiología de la época. Resumiendo entonces esas opiniones de Darwin sobre los microbios, entonces, primero, y esto es muy importante, todas las entidades vivientes, incluyendo pues las mayores entidades a nivel de diversidad, lo vimos en las diapositivas pasadas, se someten a selección natural. ¿Listo? Esa fue una idea general de Darwin. ¿Listo? La evolución no es una progresión de lo simple a lo complejo, esto ahorita lo tratamos un poco mejor. ¿Listo? Pero en sí, para el entendimiento de la evolución en la Tierra, Darwin sí se apoyó en los microorganismos porque dieron y dan hoy en día apoyo empírico, ¿listo?, a su teoría. Y por supuesto, en la época pues habían microscopios muy rústicos, apenas se habían desarrollado en algo desde el Leeuwenhoek, pues obviamente no eran pues tampoco como el sistema de lupas de Leeuwenhoek, pero sí estaban un poquito más avanzados. De todas formas, Darwin se centró netamente en lo visible y lo obvio, que para esa época pues en los microorganismos no eran, ¿cierto? Primero no son visibles y su estudio a veces no es tan obvio. Ya después, unos años, la teoría evolutiva se desarrolló, digamos que evolucionó, por así decirlo, empezó a cambiar. Empezaron entonces a generarse nuevos elementos, ¿listo?, de los cuales se incluían ya el estudio de los genes. El estudio de los genes de hecho, desde Gregorio Mendel, ¿cierto?, la base biológica de la herencia, donde se empieza a hablar, unos años, de hecho, muy contemporáneo a Darwin. Entonces ya sabíamos que habían mutaciones y esas mutaciones eran aleatorias. ¿Listo? Y a su vez, ya sabiendo eso, pues logramos solidificar una nueva área de la ciencia, la cual es la genética de poblaciones. Y específicamente con modelos matemáticos, lo cual ayuda muchísimo entonces a considerar las hipótesis evolutivas y evaluarlas. Estas retribuciones que se dieron a partir de los años y pues diferentes tipos de científicos, es a lo que se llama la síntesis o la síntesis de la evolución, la teoría sintética de la evolución. Hoy en día también discutida y con ganas entonces también de ir hacia otro lado. Entonces ya hablamos de la nueva síntesis. Pero esto tiene una significancia bastante relevante, ya que si nos permitió entonces ver más cosas, además de fenotipos, que era lo que veía Darwin, pues nos permite entonces incluir más áreas de la ciencia en el estudio de la evolución como tal. Tanto es así como la paleontología, la genética de poblaciones, lo que es cierto, el mendelismo, la historia natural y todas las otras que en cierta medida muchos de nosotros hemos tocado. Esto de evolución experimental, de la cual ahorita vamos a hablar, fisiología, biología celular, biología molecular, etc. Todo esto sirvió muchísimo para estructurar entonces el cómo evolucionan los microorganismos.
de qué manera lo hace. Y hoy no solamente sabemos que existe la selección natural, la cual dio entonces Darwin evidencia, sino que hablamos de otras causas de variación, apoyados obviamente en la genética de poblaciones. Y podemos decir que hay 5 tipos entonces de fuerzas evolutivas o causas que generan variaciones en las poblaciones. Esas variaciones obviamente que se transmiten de generación en generación. Esto es lo que se denomina entonces evolución. Hablamos de la mutación, vamos a tocarlas brevemente ahora, de la selección natural, de la deriva genética, de la migración, en este caso lo vamos a denominar flujo génico, y de la plasticidad. Todas ellas pueden actuar, a veces una más que otras, a veces pueden ser importantes todas, pero sin duda nos abre un poquito más la mente hacia ver cómo evolucionan los microorganismos. Las mutaciones se dan todo el tiempo, y hablemos entonces de esa primera. Cada vez que un microorganismo se replica, la DNA polimerasa, ya hablamos entonces de virus, habrá que ver que sean retrovirus o no, al momento de su replicación, la maquinaria molecular se puede equivocar, generando mutaciones, variaciones entonces en los genes. Esas variaciones pueden ser entonces sinónimas o no sinónimas, dependiendo del cambio aminoácidico que tengan los codones, y generar diferentes tipos de efectos en las poblaciones microbianas. Por supuesto, ¿de qué medida, cierto? ¿En qué tasa se dé las variaciones? A eso denominamos tasa de mutaciones, algo que estudiamos mucho entonces en evolución. Dependerá también de los tamaños del material genético, de todo el material genético que tengan cada uno de los organismos, siendo que se dé con mayor probabilidad cambios que alteren entonces el fenotipo de la población en genomas más pequeños que en genomas más grandes. Pero sin duda son aleatorios y siempre se están dando. Con aleatoriedad, aunque podemos verlo desde 3 formas, solamente me voy a referir a la primera, es que llamamos aleatorio a lo que tal vez todavía nos falta entender, o sea, que no conocemos del todo. Por ahora no podemos predecir casi la mayoría de mutaciones. Hay unas que sí, pero la mayoría de mutaciones no las podemos predecir. Y ojo, se dan independientemente que haya un estímulo. Tan importante entonces es la mutación en poblaciones microbianas, que llevó a 2 tipos de experimentos que no solamente son importantes para la microbiología, sino para la biología en general. Es la demostración de que las mutaciones son aleatorias. Esto se dio de los más famosos, entonces aquí hay 2. El de Lurie y el Delbruck, en el cual entonces a partir de una cepa de coli y de someter la interacción con bacteriófagos, descubrieron una forma, pues hicieron un experimento en el cual entonces descubrieron que las mutaciones, como se daban las variantes resistentes a los fagos, no seguían un patrón, sino que seguía algo aleatorio. Eso lo probaron obviamente con estadística frecuentista y también con estadística inferencial. Y se dieron cuenta que había diferencias en los patrones y que esto entonces era aleatorio, la generación de variantes. El segundo entonces experimento muy importante en microbiología, como les decía en biología, fue realizado por los esposos Ledenberg, una pareja entonces de investigadores. Fue muy bacano. Lo que hacían entonces era, a partir entonces de bacterias, que crecidas en un plato, tomaban un tapiz, lo amarraban bien a un tubo, esto estaba estéril, y hacían una impronta sobre esas colonias. Y lo que hacían después era replicar esa impronta de las colonias en varias cajas que tenían y no tenían antibiótico. En este caso, pues, todas tenían. Cuando se dieron cuenta, pues, la idea es que si las mutaciones no son aleatorias, veríamos el mismo patrón de generación de variantes resistentes. Y no se veía el mismo patrón. Es más, como venía de la impronta, pues, de hecho, los mutantes adaptativos ya estaban generados antes, entonces, del estímulo a antibióticos. Y podíamos ver, entonces,
que estas mutaciones eran aleatorias. Ese fue otro experimento grandioso, pues, en lo que tiene que ver con el estudio de los microorganismos y de la evolución microbiana y de la evolución en sí. La segunda, y tal vez hoy en día sigue siendo la más importante, es la selección natural. ¿Listo? Que se define específicamente como la reproducción, ¿listo?, diferencial de fenotipos por la interacción con el medio ambiente. Esas diferencias, de esa reproducción diferencial, esto consiste en la medición de algo que en evolución, este término lo utilizamos muchísimo, se llama el fitness o el éxito reproductivo. Eso se da, obviamente, en comparación con entidades biológicas distintas que son sometidos a un estímulo ambiental. Entonces, vean que cambia un poquito, que es que se selecciona el más fuerte. No, aquí no hablamos de eso. Prácticamente, lo que estamos hablando es que si hay un efecto del ambiente entre dos poblaciones, y esa población, entonces, hay una que sobrevive, ¿listo?, y que se reproduce más, eso quiere decir que está adaptada porque tenía un rasgo, ¿listo?, que permitió eso, y la otra no, ¿listo? Eso es lo que significa selección natural, ¿listo? Entonces nos cambia un poquito la concepción que teníamos y que siempre pensamos que es selección natural, ¿listo? Lo importante entonces es acá que los rasgos que se seleccionen, ¿listo?, afectan o no afectan el fitness, ¿listo?, la capacidad reproductiva que tenga una población. Obviamente ese fitness está estrechamente relacionado con las condiciones ambientales, etc. Tiene que entonces que haber efecto del ambiente si hablamos de selección natural. Y así es que se seleccionan las variables, los rasgos. Bien, es importante decir que ese rasgo debe ser heredable o esos rasgos deben ser heredables, pues, para que haya selección natural y que sea, pues, evolutivo, que sea un rasgo adaptativo en sí, que de hecho es, pues, la única fuerza adaptativa que hay dentro de las 5 que ya les mencioné. No siempre los patrones que se veían de diversidad ajustaban a selección natural. ¿Por qué? Porque habían ambientes homogéneos en donde se observaba que había diferentes tipos entonces de fenotipos. Hay un ejemplo muy clásico en biología que son unas tortugas en unas islas, ahorita casi nunca me acuerdo de qué islas son, pero en ambientes muy homogéneos se encontraban diversidad entre las tortugas, era porque esa diversidad no correspondía a un factor ambiental. Entonces, si no hay factor ambiental, estamos pensando que no hay selección natural. Entonces, ¿qué hay? ¿Listo? Hay un efecto del azar. A ese efecto del azar le denominamos deriva genética. Y es mucho más grande cuando los tamaños poblacionales efectivos, ¿eso qué quiere decir? Que se puede reproducir, ¿listo?, es muy pequeña. Entre más entonces pequeña sea, mayor será el efecto de la deriva y por lo tanto la pérdida de diversidad. En microorganismos pensamos en algo... Hola. Perdón, qué pena que se está activando algunos micrófonos y me desconecto un poquito. Pienso que son preguntas, entonces bueno. Les decía, con microorganismos pasa algo que es muy bacano. Los microorganismos tienen poblaciones o tamaños efectivos poblacionales muy grandes, pero no son infinitos. O sea, siempre va a haber un efecto del azar y de pérdida de la diversidad entre poblaciones microbianas. Y eso nos pasa todo el tiempo. Desde que se transmite un virus, ¿listo?, de una persona a otra, hay efecto de deriva, como cuando hacemos repiques de una colonia a una caja nueva, ¿listo?, con medio de cultivo. ¿Listo? Esos son efectos en donde la deriva, o eventos, perdón, donde la deriva puede actuar. A eso lo podemos denominar errores de muestreo. Y existen dos tipos de errores de muestreo dentro de deriva, o por lo menos dos tipos, los dos más importantes. Uno se llama cuello de botella y el otro efecto fundador, y están muy relacionados. Los cuellos de botella son eventos que hacen que la población se reduzca mucho y por lo tanto después cambien las frecuencias. ¿Listo? Tanto pueden ser alélicas, pueden ser fenotípicas, pero lo que realmente importa en evolución son las fenotípicas. ¿Listo? Y no sean iguales entonces a la población en donde antes de que ocurriera el cuello de botella. Si la población se reduce mucho, ¿listo?, acá hay efecto grande de la deriva génica, de ese efecto del azar, y lo que hace es perder diversidad, como lo ven acá. Esto
aplica para poblaciones, diferentes formas son diferentes poblaciones. Hay el efecto de cuello de botella, ese evento, perdón, que genera entonces pérdida de diversidad. Hay efecto de la deriva y la población entonces no es tan diversa como al principio. Y existe el otro tipo de error de muestreo que se llama efecto fundador, que de hecho también se ve acá. Es simplemente cuando hay un evento de cuello de botella, hay una población que queda y esa población será la fundadora. Y a partir entonces de esa población seguirá entonces replicándose, reproduciéndose y se parecerá más entonces a los que fueron los fundadores. Estos dos grandes errores de muestreo que tienen que ver con deriva, los vemos en todo momento, como les decía, tanto en el trabajo típico del laboratorio como hoy en día. De hecho, la transmisión de COVID, cuando se transmite de una persona a otra o a otro organismo, si es susceptible, hay tanto cuellos de botella como efectos fundadores. ¿Listo? Y en este caso es un ejemplo con la transmisión de virus. Entonces, fíjense que pueden haber entonces una diversidad asociada a los hospederos, pero cuando se va a transmitir pueden pasar varias cosas. Puede ser que en la transmisión haya un cuello de botella, la diversidad se pierda, haya efecto de la deriva, y a partir de esto hay un efecto fundador, y esto entonces es la variabilidad fenotípica que se pasó al siguiente hospedero. ¿Listo? Y también puede ser que no genere y la diversidad se mantenga. Entonces, siempre hay efecto de la deriva y se considera una fuerza evolutiva bastante importante. Y por supuesto el flujo génico, que tiene que ver con el traspaso de material genético entre diferentes tipos de poblaciones, de células y de poblaciones. Y en microbiología, esto tiene que ver más que todo con que nos preguntemos qué tipo de reproducción hay para microorganismos. Por ahora conocemos tres. Conocemos la sexual, que la mayoría pues se reproducen así, pero también sabemos que hay reproducción sexual y hay reproducción parasexual o recombinación mitótica. Si bien aquí hay transferencia vertical de genes, ¿listo? Pues aquí, en las dos o en las tres puede haber lo que se denomina transferencia horizontal, porque siempre pensamos que son para organismos asexuales y no siempre es así. Entonces, nos imaginamos los procesos tanto de transformación, transducción o conjugación, en el intercambio, ya sea por un DNA foráneo, ¿cierto? Que una célula competente lo toma, o puede ser por plásmidos, esto puede ser por bacteriófagos. Eso, claro, la transmisión, el flujo de estos genes dan cierto tipo de condiciones favorables a las poblaciones microbianas y permiten, por ejemplo, que sean resistentes a un antibiótico, ¿listo? Cuando después ocurra el evento de selección natural o selección artificial que se vaya a dar. Y el efecto también de la deriva. Ya vamos a ver un poquito más de eso en las aplicaciones. Pero esto es importante también porque no solamente entonces pasan genes que hacen que sean resistentes, sino también que les dan nuevas posibilidades, ¿listo? A la hora de sobrevivir y multiplicarse. Ejemplo, algunos genes de profagos, que se pueden ir con algún tipo de función y ganar esa función la bacteria, y estoy hablando netamente de producción de metabolitos secundarios. Entonces, esta es otra fuerza que, de hecho, en combinación con otras, es bastante entonces relevante. Y de hecho, vean el artículo que les traigo. O sea, no es que no solamente pensemos que hay transferencia horizontal, esto no la vertical, me disculpan que la veamos acá, ¿cierto? La reproducción. Sino que también puede haber transferencia horizontal entre organismos que no son procariotes. En este caso, en eucariotes como tal. Y hay varios ejemplos de ese tipo, entonces, de relaciones a nivel genético que hay entre organismos. Esa sería entonces la cuarta fuerza evolutiva. Y por último tenemos la plasticidad. Plasticidad que cualquier población microbiana la puede tener, la puede expresar, pero ojo, no es que haya un cambio en el genotipo cuando la población, bajo cierto estímulo ambiental, ¿listo? Cambie, ¿listo? A nivel fenotípico. Están los genes, no hay diferenciación genética, sino que los fenotipos son distintos. En esta ocasión, pues, los que estudiamos evolución utilizamos varios tipos de metodologías, pero las más famosas son estas,
estas curvitas, esto que se llaman normas de reacción. Bueno, de hecho no son curvas como tal. Esto es simplemente la esquematización de cómo en diferentes ambientes ese rasgo se puede comportar. Y podemos comparar entre diferentes, de hecho, poblaciones en ambientes distintos, medimos el rasgo, y cuando entonces hay plasticidad, pues alguno entonces cambiará, claro, ese rasgo en diferentes ambientes. Pero si en algún momento se cruza, eso puede ser o deberse que hay entonces un cambio genotípico que pudo haber proporcionado ese cambio en el fenotipo. En este caso no habría plasticidad y en este caso es donde habría. Eso se llaman normas de reacción. Plasticidad vemos muchos y les trae varios ejemplos. Vean esto. Crecimiento de tricoderma, diferentes tipos, entonces, de actividades acuosas y también de temperatura. Entonces, muchas veces en el laboratorio dijimos, ¿pero qué pasó? Pues la colonia cambió, la colonia mutó. Es lo primero que decimos. Pues no siempre pasa así, de hecho, depende del microorganismo y la población, puede ser poco probable que eso pase. Pero sí, con seguridad, están viendo algo que tenga que ver con plasticidad. Entonces, vean las diferentes formas de colonia que puede adquirir este hongo, tricoderma, y no solamente es cambiar algo de contenido de agua y temperatura de incubación. Este es otro ejemplo, me pareció también muy bacano y es todavía más diciente, con Aerobacillus pullulans. Miremos entonces cómo está la población inicial, entonces acomodada espacialmente en una colonia. ¿Listo? Cuando existe fotoperiodo, ¿listo? O sea, se le maneja, se le da luz y oscuridad por cierto tiempo, vean entonces cómo puede cambiar por la temperatura, ¿cierto? En el tiempo, de hecho, vean acá, y por la concentración de algún tipo de nutrientes. ¿Listo? En este cambio también podemos decir que pueden haber algunos cambios epigenéticos, ¿cierto? Externos, pero bueno, lo que les quería mostrar en este caso es la variación que hay de fenotipos, dependiendo entonces de la incidencia de una condición ambiental. Esas son las 5 fuerzas. No todas se dan por separado, de hecho, muchas se dan al mismo tiempo. ¿Las podemos estudiar? Por supuesto que las podemos estudiar y podemos entonces generar evidencia que se estén dando. ¿Y por qué es importante entonces conocerlas? Porque nos permiten entender más cómo evolucionaron o cómo van a evolucionar los microorganismos y entender la diversidad que hoy vemos y en cierta forma, por qué está ahí esa diversidad y hacia dónde va. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, conocemos entonces cómo se da, ¿cierto? De manera, pues, fue un brochazo muy general, las 5 fuerzas evolutivas, pero ¿qué métodos de estudio hay? En sí se resumen en 2 tipos de métodos de estudio. El primero es los métodos de microbiología comparada, que se basa más en el estudio de las similaridades, tanto fenotípicas o genéticas, y el otro se basa entonces en microbiología experimental, que de hecho hoy en día está en un auge muy bacano y hay unos experimentos geniales de todo tipo, que nos permiten entonces hacer predicciones de cómo evolucionará esta población bajo cierto tipo entonces de presión selectiva y me permite entonces ver esa evolución en vivo y en directo. Es una ventaja de los microorganismos y puede ser de las mayores que tengan a la hora entonces de responder hipótesis evolutivas. Es que vemos con los microorganismos la evolución pues actuando y eso es algo supremamente bacano. Entonces les decía, hay métodos experimentales, hay métodos pues, que necesitan ensayos, pero también pueden ser entonces a partir de comparaciones, o sea, biología comparadas, utilizamos computadores, claro, pero hoy en día podemos hacer ya muchos tipos de técnicas, es más, también dentro de la biología comparada podemos hacer evolución in silico. Ahorita al final de la charla les muestro una aplicación en donde lo podemos hacer y podemos simular la evolución de una población bajo diferentes tipos de condiciones, específicamente pues de nutrientes y de efectos de las mutaciones, y nos muestra de una manera muy bacana cómo podemos simular esos cambios. Más que todo, lo que tiene que ver con los métodos de estudio en evolución
esta es la metodología general. Recuerden que nosotros, ¿listo?, a partir de una población, ¿listo?, en la cual se va sometiendo a un estímulo, lo llamamos selección artificial, ¿listo?, hubo una presión de selección en el tiempo, ¿listo?, medimos su fitness, que es su capacidad reproductiva, y vemos si durante ese tiempo ese fitness, ¿listo?, se aumentó o no. Y con eso, entonces, hacemos las inferencias a partir de selección natural, más que todo. ¿Podemos estudiar sus genomas? Claro que sí. Miramos las variaciones y hacemos, entonces, análisis y modelación de esas variaciones a nivel genético, y de ahí, entonces, intentamos hacerlo un poquito más de lo que es. Métodos comparativos, les dije, hay muchísimos, desde comparar fenotipos hasta técnicas moleculares. Aquí hay simplemente un resumen de muchas de las técnicas. Prácticamente todos basados en el concepto de similaridad, el cual no es tampoco que llame mucho la atención a los microbiólogos. Simplemente nos gusta llegar y hacer PCRs y hacer los análisis sin entender qué estamos comparando. Y en eso es lo que se basa. Sin duda, los que más tienen relevancia por su practicidad son los métodos comparativos con secuencias, ¿listo?, genéticas y ya genómicas un poquito más. Pues ya podemos hacer secuenciación de genomas un poco más fácil, más barato. Y a partir de ellas, entonces, obtener secuencias, y a partir de las secuencias, entonces, generar hipótesis filogenéticas por varios tipos de métodos de reconstrucción, con varios tipos, entonces, de criterios de optimización, y generamos hipótesis de cómo los microorganismos evolucionan, pero todos basados en conceptos de similaridad. Les decía, la similaridad, bastante compleja. Vamos a tocar un aspecto, me pareció muy bacano, está en este libro, se llama Genomas y qué esperar de ellos, ¿cierto? Escrito por John Dupré, también un filósofo, que nos pone un poquito más en contexto a nivel filosófico de qué es lo que estamos analizando. Él da un ejemplo muy bacano, es el ejemplo de las varillas. Imagínense ustedes que estas son dos varillas, ¿listo? Estas varillas como tal tienen un pliegue, ¿listo?, o una diferencia en este sentido la primera varilla. Yo puedo decir que en términos de similaridad, pues no son iguales, ¿listo?, o que más del 90%, esto es parecida a esta. Ahora piensen que esas varillas las dividimos en dos. Esto podemos decir que la mitad es similar, listo, pero la otra mitad es distinta. Ahora piensen que hacemos más divisiones cuando hacemos la comparación. Esto aquí ya la partimos en 4, entonces decimos que 75% puede ser similar o 25% distinto. A lo que entonces llega a la conclusión el doctor Dupré de que a medida en que los métodos avancen, y esto es un reflejo del avance de los métodos específicamente en biología molecular, las estimaciones de semejanza-diferencia cambiarán, y por lo tanto nuestras apreciaciones y también nuestras inferencias. Esta es una imagen que también utilizo mucho. Esta es una de este libro que se llama Genética y evolución de enfermedades infecciosas, y simplemente nos muestra eso, es que a partir entonces del cambio de técnica, ya sea capacidades metabólicas, análisis del 16S, en esta cuestión de bacterias o procariotes, identidad de algunos genes, identidad de todos los genes compartidos o de todo el genoma, prácticamente la formación de grupos de similaridad va a cambiar. Y ustedes lo ven en esta imagen. Son distintos. Tanto el punto que, claro, cuando analizamos todo el contenido genómico, casi que todos nuestros aislados, por técnicas comparativas, pueden ser distintos unos de los otros. Entonces, la similaridad también hay que cogerla con lupa y pensar mucho en ella, antes entonces de aplicar este tipo de métodos que, claro, aportan entonces al estudio evolutivo de los microorganismos. Y existe, como les decía, el segundo método, son los métodos experimentales. Principalmente entonces se basan en dos metodologías. La primera, que es la de transferencias seriales, es prácticamente la que uno ve más en la literatura. ¿Listo? O la otra puede ser en cultivos continuos. Esta de transferencias seriales me voy a dedicar un poquito más a ella en esta diapositiva porque es la que más observamos en la literatura,
y también porque hemos tenido algunas experiencias con este tipo de aproximación metodológica para estudiar la evolución de microbios en el laboratorio. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Es simplemente entonces colocar una población inicial de mi microorganismo en el cual está en un medio de cultivo que puede ser entonces, digamos que un factor de selección, y de hecho lo es, o podemos pensar también en otro tipo de condiciones ambientales. Y a partir de hacer diluciones seriadas, pero siempre estar almacenando las muestras, ¿listo? Hasta cierto punto. Claro, podemos extenderlo todo lo que queramos, pero ¿qué es lo importante? Que almacenamos siempre las muestras y que tenemos el ancestro original. Eso para microbiología, y si ponemos un símil con otras áreas de la biología, es que tenemos fósiles, prácticamente, fósiles vivos, y nos permite entonces estudiar tanto a nivel fenotípico, genético, genómico, los cambios que se dan mediante este tipo de experimentos. ¿Listo? Y cómo esas presiones selectivas, ¿listo?, generan la selección de esas variantes que aumentan el fitness de la población. ¿Qué podemos leer acá? O bueno, ¿qué podemos no leer, sino que podemos medir? Medimos tamaño de la población, tasa de crecimiento, los nutrientes, ¿cierto? O parámetros ya de lo que tiene que ver con cada uno de los medios. Siguiendo esta metodología, está el experimento más famoso de evolución de todos los tiempos. Y pues, no sé si el más famoso, de hecho puede ser el más importante. Se llama el experimento de Lenski. Fue realizado y empezó en febrero de 1988 con una población de E. coli que se iba traspasando, ¿listo?, de generación en generación, ¿listo?, en medios de cultivo líquido, ¿listo? Fue empezado, pues, ¿cierto?, originalmente, y después pues, desarrollado y ahorita dirigido por el profesor Richard Lenski de Michigan State University. Y al día de hoy, ¿cierto?, del 2020 va más de 75.000 generaciones. Claro, se han visto unas cosas realmente bacanas en donde se han generado cambios de tamaño celular, cambio en la toma de nutrientes de estas variantes que se van generando a partir del experimento. Y hoy en día sigue. Es el experimento más importante de evolución que se conoce. Claro, y muchos de nosotros hemos intentado tomar la metodología de Lenski para hacer nuestros propios experimentos y conducirlos y probar nuestras hipótesis. Esta es una imagen, de hecho, de todas las cosas que se pueden llegar a utilizar a la hora, pues, de plantear este tipo de experimentos. Esto es una imagen, de hecho, del laboratorio de Lenski, uno de sus estudiantes, y vean entonces cuánto se puede generar. Esto, para concluir, entonces, eran los métodos, por lo menos los dos principales que se utilizan en el estudio de la evolución microbiana específicamente. Y ahora, entonces, quiero empezar a hablar, ya teniendo un poquito, entonces, de la conceptualización y de cómo, entonces, pues, la parte de la teoría evolutiva en poblaciones microbianas. ¿Cuál es una de las aplicaciones? Si bien la teoría evolutiva toca no solamente la medicina, la agricultura, la biotecnología, pues que en este caso yo le coloqué bioprocesos industriales, porque aquí también hay cosas biotecnológicas incluidas en cada una de ellas. Toca otras áreas del conocimiento. ¿Listo? Ciencias de animales, economía, sociología, psicología, de hecho se habla de evolución cultural, evolución económica, etcétera, etcétera. Entonces, aspectos, obviamente, no los que acabamos de ver que tienen que ver netamente con aspectos biológicos, sino que toma algunos fundamentos de la biología evolutiva y los acopla entonces a estas áreas. ¿Listo? Hablemos entonces de los tres principales, pueden haber muchos más. Lo dividí para hablar de medicina, para hablar de agricultura y de bioprocesos. Miremos el primero, medicina. ¿Listo? ¿Qué aplicaciones hay a partir de la teoría evolutiva en medicina, específicamente en enfermedades infecciosas, por supuesto? Nada más y nada menos. Lo que hoy nos tiene encerrados, y quién sabe por cuánto tiempo más, y
Y lo que hoy nos tiene, pues, a muchos de nosotros, pues, con angustias por la familia, ¿cierto? Por nuestros amigos, lo que va a pasar con nuestras vidas, es y pasó exclusivamente, o sea, ¿por qué se dio? Fue por un proceso, un fenómeno más bien evolutivo. Es eso. ¿Y hacia dónde va? Es un proceso evolutivo. Piensen entonces las diferentes hipótesis que hay, que todavía falta evidencia para eso, pero que se ha venido aportando a partir pues, de muchos papers que han salido. ¿Listo? Sea que haya pasado de un hospedero primario a un intermedio, como se denomina, que es el pangolín, después a nosotros y nosotros lo hayamos dispersado. Este paso, cuando pasó la barrera de especie, fue por eventos evolutivos. La manera entonces en que se dispersa y en que vamos a convivir o no convivir con el virus, ¿listo? La manera en que se diversificará se da por fenómenos evolutivos, incluyendo las 5 fuerzas que acabamos de ver. ¿Listo? Esta es una imagen de, pues, más o menos reciente de la diversificación de los diferentes genotipos. O sea, que puedo hablar acá que son genomas, porque son virus pues, con genomas pequeños, se pueden secuenciar fácil. Y ustedes ven entonces la variación que hay. Esa variación corresponde entonces a hipótesis, de hecho, biogeográficas, porque muchos de ellos se encuentran en poblaciones humanas que están en un área específica, obviamente, pues porque están cohesionados por eso. Y uno ve la literatura, bueno, en la literatura no, digamos que en páginas de internet, esta no es, ese es un blog de ciencia, tampoco es tan informal. Pero vemos esto, es este tipo de afirmación. El coronavirus evolucionará hacia una forma menos agresiva. Esto dice, lo más probable es que el coronavirus se atenúe y conviva con nosotros como tal. Esto hay que también cogerlo con pinzas, y de hecho hay microbiólogos, biólogos y filósofos trabajando en esto de una manera brutal y de hoy entonces hablamos de epidemiología evolutiva, ¿cierto? Como desarrollo de esa ciencia. Pero a mí hoy les quería traer las ideas entonces del profesor Paul Ewald, que obviamente todavía está vivo, de la Universidad de Louisville en Kentucky. Ha escrito mucho sobre evolución de enfermedades infecciosas y sobre evolución de la virulencia. Él entonces recoge en sus textos, y eso es un gran resumen de todo lo que él ha escrito, es hablar de la hipótesis de la virulencia o la hipótesis del trade-off o de las compensaciones, que lo puedo traducir así. Puede ser entonces, esta era la que más se manejaba y esto es lo que muchos piensan acerca de cómo evolucionará. Es que, claro, como muchas otras de las enfermedades que no son tan virulentas, o bueno, que pueden ser tan virulentas, pero que no son tan mortales, estoy hablando netamente de mortalidad, puede ser que aprendamos, o aprendamos no, que convivamos con ellas y en cierta manera no afecte nuestro fitness. Obviamente, la interacción con un patógeno altera el fitness entonces, de la población de seres humanos. Pero puede pasar que realmente tapa mucho de la visibilidad de esto, es la resistencia a antibióticos o la resistencia a diferentes tipos de fármacos por parte de poblaciones microbianas. Yo creo que esta imagencita solamente como una estadística, como un dato accesorio, para ver entonces en 2050 cuál puede ser la mayor causa de muertes en el mundo. Y vean ustedes que ni siquiera el cáncer o la diabetes, sino es la mayor causa. Y esa resistencia, les digo a todos ustedes y los quiero sensibilizar, es un fenómeno netamente evolutivo, así como lo que nos tiene hoy encerrados. Esto tiene que ver entonces con que diferentes fuerzas interactúan. ¿De qué manera? Si bien entonces hay bacterias en la naturaleza, las bacterias se reproducen, generan variantes fenotípicas, ¿listo? Porque hay mutaciones, ¿listo? O porque puede haber flujo génico entre ellas.
¿listo? Se generan variantes adaptativas. Si entonces viene una presión de selección, y aquí hablaríamos de selección natural, en este caso mediada por seres humanos, y que pues, un término más usado es selección artificial, ese antibiótico y su toma indiscriminada lo que generará entonces un efecto de selección, es un factor de selección, donde matará todas las que no son resistentes, cuello de botella, efecto de deriva, ¿listo? Y dejará solamente aquellas que sí lo sean. Y si se sigue haciendo, esto pues obviamente parte de la población aumentará su fitness, esto y el antibiótico no hará nada, y si aumenta su fitness, entonces será patogénica y será virulenta. Si bien, vean que dije varias fuerzas evolutivas acá, no solamente selección natural, de hecho son varias. ¿Listo? ¿Qué es lo que hoy hacemos? Hoy lo que hacemos es tomar indiscriminadamente antibióticos, aumentando la probabilidad de que esto se genere. ¿Listo? El llamado es a que no lo hagamos. ¿Listo? Esto se va a generar, siempre se va a generar. No hay cómo revertirlo. La cuestión es que puede ser más frecuente, más probable que se dé si nosotros, ¿listo?, hacemos que eso pase. Entonces, resistencia a antibióticos es netamente un evento evolutivo. ¿Listo? Y quería mostrarles este videito, ya se los voy a compartir, que muestra eso. Es un experimento que se hizo en Harvard, en la Escuela de Medicina. Esto se llama megaplato. Esto es un plato con medio de cultivo. Medio de cultivo, esto que está entonces segmentado por concentraciones de antibióticos. Siendo entonces en la parte extrema la menor concentración y aumentando esto de 10 en 10 hasta llegar a 1000. ¿Listo? En cuestión de la concentración del antibiótico. Se colocan entonces dos poblaciones, cada una en los extremos, y vamos a mirar cómo evolucionan. Entonces, denme un minuto. No es necesario el sonido. Lo están viendo, me disculpan. Señor, se ve. Listo. Entonces, vean, este es el megaplato. Obviamente, pues tiene un poquito de gradiente, pues, de gradiente no, sino de pendiente, me disculpan. Ese megaplato, entonces, vean, está dividido en varios estos segmentos que tienen concentraciones crecientes de antibiótico. En el primero no hay antibiótico, donde vamos a sembrar la bacteria. Y de ahí va creciendo de 10 en 10 hasta llegar a 1000. ¿Qué pasa? ¿Listo? Vean que va a empezar el crecimiento, aquí ya empezó. Y vean que aleatoriamente entonces, se van a empezar a generar variantes. Hay esto, selección natural, efecto entonces de la deriva. ¿Listo? Y puede ser que haya también efecto del flujo. Si ven dónde se empiezan a generar variantes, es aleatorio totalmente, pero se generan. ¿Listo? Y así cada vez entonces que vaya pasando de concentración a concentración de antibióticos. Hasta el punto de que su fitness, su capacidad reproductiva, no se ve afectado cuando llega al antibiótico más concentrado. Esto también es evolución experimental y esto es para demostrar cómo yo voy a parar acá un momentico, cómo entonces se dan las mutaciones aleatorias, ¿listo? Hay un evento de selección, puede pasar puede ser que se den varias fuerzas evolutivas, ¿listo? Y se generará variación, evolución, heredable dentro de las poblaciones, o sea, ese rasgo de resistencia a antibióticos se fijó en estas poblaciones y por eso entonces su fitness no se vio afectado. ¿Qué fue lo que hicieron después los investigadores de Harvard? Cogieron cada uno de estos puntos que ellos identificaron y secuenciaron. Reconstruyeron algo así como una ancestría, una hipótesis antes, que secuenciaron los genomas y de ahí sale un paper supremamente pues bonito, que es el que les estaba mostrando.
Listo. Denme por acá un momentico. ¿Ven mi pantalla? Señor. Es que no sé cómo ocultar eso. Bueno, sigamos acá. También de la salud y la evolución de microbios que tienen que ver con la salud. Está también el estudio de los microbiomas. Dentro del punto de vista evolutivo, quisiéramos entonces entenderlos mucho mejor, ya que están totalmente asociados a la salud del hospedero. Y hay varias propuestas, de hecho, para que los estudiemos como una unidad evolutiva, ¿cierto? Como si fuera un individuo. Un individuo que desde el nacimiento está con nosotros, ¿listo? El cual entonces su fitness, ¿cierto? Como tal, como individuo, como un microbioma, ¿sí? Está siendo modificado o alterado con los años y obviamente con varios tipos de comportamientos también, de dietas, esto a nivel de hábitos de vida, ¿sí? Y cuyo entonces tiene un efecto central en la salud de su hospedero. En este caso, pues lo vemos en esta gráfica. Entender conceptos evolutivos a partir de microbiomas puede ser bastante importante porque existe esto. Esto, algo prácticamente todavía está un poquito en pañales, pero hay unos papers pues, muy bacanos acerca de eso, se llama ingeniería de microbiomas, es cómo podemos manipularlos para, en beneficio entonces de nosotros o de la salud tanto de otros animales o de las mismas plantas. Pueden haber diferentes tipos de metodologías entonces para poder manipularlos como tal y que recuperen, digamos, su función, y que permitan entonces que también en la evolución de su hospedero haya cambios benéficos como tal. En agricultura está este ejemplo, me parece, este paper es supremamente bacano, de hecho los autores son colaboradores, han colaborado con el grupo de investigación como es Víctor y Jordan Markers en el Instituto de Ecología Holandesa, en el NIO. Y es cómo entonces los microbiomas de las plantas han evolucionado. Sin duda, lo que ellos empiezan a reflejar, a especular, y también a dar evidencia de eso, es que los microbiomas, la composición de estos, pueden variar de acuerdo a si la planta es silvestre o la planta es domesticada. Y ellos entonces, en su ensamble, van a tener funciones distintas si la planta es domesticada o si la planta entonces es silvestre. Eso se llama entonces reclutamiento de las bacterias por parte de las plantas. Y para ese reclutamiento, en las diferentes zonas que pueda tener una planta, pues también hay efectos de las fuerzas evolutivas que ya vimos. En este caso, pues pueden haber microorganismos de otras partes, entonces ya nos llamamos dispersión. Resultados, o sea, selección natural por condiciones abióticas, en donde una población va a incrementar su fitness, esto es la reproducción diferencial de fenotipos, recuerden, bajo una condición ambiental, y otra entonces no se va a ver favorecida por eso. Puede haber entonces deriva, ¿listo? Y puede haber diversificación. Y si ustedes ven, todas ellas están interactuando entre sí. No es una sola la que interactúa. Esto llevará entonces a que pues haya una diversidad y esa diversidad pues pueda entonces dispersarse por toda la planta teniendo diferentes tipos de efectos en ellas. Y con respecto a bioprocesos industriales, lo encontré hace poquito, me pareció una maravilla de paper porque es demasiado práctico. Me disculpan que no sé qué pasó acá y no puedo que se quite esto. Quisiera que se quitara. Dame un minuto acá. No. De hecho, lo que voy a hacer, qué pena con ustedes, es presentarlo acá porque se pierde contenido. Es entonces, a partir de bioprocesos industriales, esto de acá, o sea, cómo los cultivos bacterianos pueden entonces permanecer estables en el tiempo.
Esto que nosotros hacemos todos los días como práctica en el laboratorio, nunca pensamos que también tiene fenómenos evolutivos en sí. Entonces, muchas veces lo sembramos, cambian y vemos y decimos, no, es que mutó, ¿listo? O puede ser plasticidad, ¿listo? Pero no tenemos entonces en cuenta los fundamentos y son supremamente importantes. En el paper lo que nos dice es lo siguiente, es que primero que todo una colonia es altamente diversa, ¿listo? Tanto a nivel genotípico como a nivel entonces funcional, pero que no es tan probable que haya un cambio significativo en repiques sucesivos o como manipulamos las cepas, ¿listo? Si tomamos cepas al azar, ¿listo? O colonias, perdón, al azar, pero que si hay un efecto de un factor de selección, como por ejemplo un medio de cultivo o un tipo especial entonces de condición abiótica o ambiental, podría entonces pasar que sí haya en todo eso se genere un cambio, pero que si no lo hay, ¿listo? Un factor de selección, pues no tendríamos por qué preocuparnos tanto. Es discutible, por supuesto. Cada vez que hacemos repiques de nuestra cepa inicial, pues van a ver entonces cuello de botella, ¿listo? Y si existen presiones de selección, pues también va a haber efecto entonces de la selección artificial. Eso también lo pensamos cuando hablamos de domesticación para microbios de uso industrial. Y hay bastantes, de hecho aquí hay una listica, lastimosamente pues no se las puedo mostrar bien porque se daña la presentación. Pero aquí hay varios que se utilizan en diferentes tipos de procesos. Esto entonces ha llevado a que mediante selección natural mediada por seres humanos, selección artificial también llamada, logremos que haya fenómenos de diversificación en cada grupo. Esto es un ejemplo que tiene que ver con hongos para la fermentación del queso. Y todos ellos, listo, en las diferentes empresas que se utilizan, listo, por procesos de domesticación, de selección, han llevado entonces a que se generen procesos de diversificación. También puede uno estudiar los efectos de la evolución en poblaciones microbianas en la pérdida o ganancias de un rasgo. Esos estudios, especialmente es a partir de una población ancestral de Bacillus subtilis, hicieron repiques sucesivos, ¿listo? Y lo que se dan cuenta es que hay variación fenotípica a partir de variación morfológica de colonias, y también puede haber otro tipo de variación, y especialmente me voy a referir a esta, que es la eficiencia en la esporulación. Entonces, vean la ancestral, cuál puede ser la eficiencia, mucho más alta, que lo que es entonces la eficiencia de una cepa evolucionada. O sea, parece ser que en este caso, de la forma en que se dio el factor de selección o se aplicó, la cepa evolucionada pudo haber perdido ese rasgo. Desde el grupo de investigación hemos intentado aproximarnos también desde la evolución experimental a estudiar este tipo de fenómenos. En este caso, entonces, fue María Clara Botero, una estudiante del grupo, ya graduada de biología de la Universidad de Antioquia, que condujo un experimento de evolución para mirar entonces la variación en la morfología de colonia de una cepa de Bacillus belecensis. Una especie altamente utilizada en el control de enfermedades de origen fúngico en cultivos pues, de importancia agrícola. ¿Qué hizo María Clara? Condujo un experimento de evolución experimental a partir de un ancestro. Teníamos dos tipos de tratamientos. Un tratamiento en donde ella hacía repiques sucesivos y guardaba los ancestros en un medio que se denominaba, pues, que fomentaba la esporulación y la producción de lipopéptidos. Son moléculas, entonces, que pueden tener alteraciones en las membranas celulares de los hongos patógenos. Sin ningún otro factor de selección, solamente ese. Y otro en donde cada vez que se pasaba o se hacían los repiques, utilizaba el choque térmico solamente para seleccionar esporas. Ese era el factor de selección acá. ¿Qué observamos después de 20, entonces, repiques o 20 pases? No estoy hablando netamente de generaciones acá.
Los hicimos, bueno, los hizo María Clara, sembró las bacterias y contó la morfología, tanto la riqueza como la abundancia de estos morfotipos. Y para todas las líneas, ya sea para el tratamiento que no tenía choque térmico, vimos entonces que se generaban variantes morfológicas en cada una entonces de las líneas evolutivas. Y en el traspaso, en el paso 20, pues nos dimos cuenta de que esto no era que se fijara netamente una de las poblaciones. Tal vez en esta línea evolutiva donde la ancestral de pronto se fijó hasta acá, pero en las otras no. Esto eran en cierta medida independientes en eso. Y con respecto al tratamiento pues, de choque térmico, observamos el mismo patrón. Y como les decía, pues cuando mirábamos en las transferencias, esto, por ejemplo, en este gráfico nos lo muestra, de las líneas evolutivas, y cada uno entonces de los morfotipos aislados, pues vemos que, digamos que no hubo ninguno que se fijara en la población, sino que siempre aparecían o desaparecían de acuerdo entonces a los traspasos. Y estas son todas las morfologías entonces que encontramos para este experimento, que si no estoy mal es el choque térmico. Con respecto a bioprospección, también hemos entonces tenido un acercamiento desde el punto de vista de utilizar el concepto ecológico de especie en bacterias. Esta fue parte entonces de mi tesis de maestría, la cual se tituló Evaluación de factores útiles para orientar la prospección de rizobacterias promotores de crecimiento vegetal. ¿Listo? En donde partimos del problema, acá, ¿listo?, de las ineficientes entonces estrategias de prospección que hay para seleccionar, para buscar y seleccionar bacterias benéficas en plantas. Es algo como si fuera una pesca milagrosa, lo llamo yo, no me quiero meter en problemas ni mucho menos, pero sí que tiene algo de aleatoriedad. A esto se le suma pues varias cosas. Esto es el tiempo de los investigadores para entonces seleccionar estas cepas, para buscarlas y seleccionarlas, y los costos que eso genera. A partir de eso, entonces, mediante dos tipos de aproximaciones, uno, la identificación de factores ecológicos de distribución, el cual era evaluar si el tipo de suelo, de acuerdo al parámetro de fertilidad, o el tipo de planta, ya sea introducida o nativa, tenía que ver con poder llegar a predecir los grupos de bacterias que podrían ser mejores en plantas. Y el otro efecto, o el otro enfoque, perdón, fue evaluar el efecto de la homogeneidad ecológica, en este caso por el concepto de ecotipo. Acá lo que hicimos fue aplicar un concepto ecológico de especie, esto dado entonces por el doctor Frederick Cohen, o desarrollado, el cual toma a las especies, específicamente de procariotes, y las hace entonces, digamos que en su concepto oficial un poco más, o en concepto alternativo, digámoslo así, un poco más natural y no tanto operativo. ¿Qué quiere decir? Que entonces se den ecotipos de la naturaleza y de esa manera entonces podamos clasificarlos. Específicamente entonces tiene que ver con esta gráfica, que no es de hecho realizada por el doctor Cohen, sino que es a partir de poblaciones de microorganismos, en este caso de bacterias, que ocupan un mismo nicho ecológico. Vemos acá 3, por ejemplo. A eso lo denominamos ecotipo, poblaciones que ocupan un mismo nicho ecológico. ¿Listo? En donde un evento de selección, en este caso de selección periódica, o sea, pasa varias veces, seleccionará el rango, el mutante adaptativo que tenga ese rasgo para sobrevivir, para el cual después, su descendencia clonal se parezca mucho más, entre ellos, en sus genomas, y ocupe otro nuevo nicho ecológico, formando así otro ecológico o otro ecotipo. De esta manera, propusimos un modelo que todavía seguirá en evaluación durante mucho tiempo, en el cual los ecotipos, los cuales son demarcados dentro de un árbol filogenético como grupos, ¿listo? Estos grupos de acá significan que son ecotipos, ¿listo? Porque en teoría, ¿listo?, pueden tener una ecología muy similar. Si nosotros entonces muestráramos estas bacterias, ¿listo?, en cualquier ambiente, secuenciáramos
cierto tipo de genes. Esto podríamos entonces, si esos genes pertenecen o por su similaridad y por otro tipo entonces de modelación que se hace para demarcarlos, pertenecieran al ecotipo que ya sabemos o que tenemos evidencia de que genera un fenotipo diferente en las plantas, pues estaríamos entonces generando un modelo de búsqueda que se basara en teoría de ecotipos para rizobacterias en este caso. ¿Listo? Es así entonces que a partir de muestras de dos tipos de suelo, uno con alta fertilidad, otro con baja fertilidad, en los cuales se ubicaban dos tipos de plantas, en este caso pues una se descartó, la cual fue pepino. Ese tipo de planta, entonces una planta nativa que era iraca, otra planta cultivada que era maíz. Secuenciamos el gen de la girasa A solamente en los aislados pertenecientes a Bacillus subtilis amilolipofases y aplicamos dos de los algoritmos para la demarcación de grupos ecológicamente homogéneos, que son estos que se ven acá, que se pueden demarcar dentro de una hipótesis filogenética. ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos que cuando hacíamos las demarcaciones, ustedes ven acá los clústeres dentro de una hipótesis filogenética. Entonces, lo primero fue que obtuvimos dos clústeres separados de las dos especies, tanto de Bacillus subtilis como de Bacillus subtilis acá, como de Bacillus amilolipofacies. ¿Listo? Cada uno de ellos aislados de diferente tipo de condición, ya sea de la planta nativa iraca, ¿listo? Aquí en color verde, o de la planta introducida o cultivada, que era maíz, variedad 108, ¿listo? Que también habían sido entonces aislados de la condición de fertilidad baja o alta. Entonces acá tenemos eso. ¿Qué encontramos? Al hacer las demarcaciones, las cuales ustedes los ven por corchetes, acá, en dos tipos de algoritmos distintos, observamos el mismo patrón, que había una asociación de la demarcación del ecotipo por el tipo de planta, y no así por el tipo o grado de fertilidad del suelo, dándonos así una idea de que la planta, entonces, era algo importante en lo que tiene que ver con evolución de bacilos, o por lo menos se asociaba con los diferentes ecotipos que nosotros teníamos. Hicimos algunas pruebas in vitro, en este caso medimos la producción de indoles como medida pues indirecta de la producción de ácido indolacético, una hormona vegetal que también es producida entonces por estas bacterias. Y lo que nos dimos cuenta, que fue también algo muy bacano, era que el ecotipo 4, principalmente, este que está señalado en este cuadro, ¿listo?, producía más auxinas que los otros, ¿listo?, por lo menos indoles, como medida indirecta, pues. Y a su vez, ese test no está acá, no había diferencia entre ellos, o sea, pues, se podría decir que tenía su ecología, por lo menos en este rasgo in vitro. Esto nos podría llevar a pensar tal vez que bacterias, dentro de Bacillus amilolipofacies, que a la hora de hacer los análisis de similaridad pertenecieran a este ecotipo, fueran entonces muy buenas productoras de ácido indolacético. Claro, con la debida aclaración de que eso no siempre es bueno cuando se va a utilizar en una planta. Hay que mirarlo por ahí. Y ya casi para terminar, quería mostrarles esto. Es que con los métodos evolutivos y estudiando evolución también podemos estudiar la quimiodiversidad. En este caso, entonces, a partir de genes, podemos predecir, ¿listo?, si el microorganismo produce o no produce cierto tipo de... Por supuesto, recuerden que la importancia de los fenotipos. Pero si ese grupo de genes que está codificando para cierto tipo de compuesto que puede ser utilizado a nivel biotecnológico, puede ser que haya pasado por transferencia horizontal, ¿listo?, así como en este ejemplo, para estos dos tipos, ¿listo?, o la diferencia también podemos estudiar que hay dentro de cada uno, ¿listo?, de estos linajes dentro de los organismos. A lo que voy es lo siguiente, es que mediante reconstrucción filogenética y análisis genómicos o genéticos y colocando los fundamentos de la teoría evolutiva, podemos descubrir nuevos fármacos
nuevas moléculas para la industria, para el biocontrol entonces de enfermedades en plantas, etc. Eso también se puede hacer con los fundamentos de teoría evolutiva. Y esto es de mi tesis doctoral, hoy no les traje mucho porque pues todavía estoy cambiando algunas cosas y ojalá próximamente pues se los pueda presentar. Es estudiar la quimiodiversidad a partir entonces de cepas aisladas de Bacillus belesensis. En este caso acá vemos una hipótesis filogenética y cada uno de estas líneas con círculos significa si tiene los clústeres de genes, o sea, si tiene la información genética, en este caso lo llamamos genes biosintéticos, o clústeres de genes biosintéticos, por sus siglas en inglés VGCs. Y a su vez, el tamaño del círculo indica la similaridad que hay con respecto a una referencia de esa secuencia que tiene cada una de estas cepas. Cada una de estas cepas, pues, tiene entonces una quimiodiversidad distinta, esto a partir de presencia o ausencia de los genes para cada uno de estos metabolitos que están acá. Pero a su vez puede tener una disimilaridad o una variación en cuestión de genes, en cada una de esas cepas. Y ya, para terminar esta fase, me quedan 3 diapositivas para acabar, es que también podemos utilizar principios evolutivos en la producción de consorcios microbianos. O sea, y no solamente evolutivos, también ecológicos. Y es algo que de pronto se me olvidó mencionarles. Estos principios evolutivos no se pueden separar de la ecología. Esa es mi consideración. Varios evolutivos pasan en un contexto ecológico. Entonces, ahí hablamos de ecología evolutiva y es lo que nos hemos dedicado un poco en el grupo como una línea transversal a todos los proyectos de inculcarla, porque no podemos entonces separar. Entonces, hablar de ecología y evolución es muy difícil. Tenemos algunos ejemplos en los cuales entonces, para obtener adquisición, pues el crecimiento de los microorganismos, de cómo adquieren sus nutrientes para producción entonces de ciertas moléculas, o de hecho producción industrial de las cepas, que se utiliza mucho en agricultura y ya ahorita en medicina. Hay aspectos que tenemos que revisar, como por ejemplo cómo entonces se dan los antagonismos, el sinergismo, ¿cierto? Y la competición de recursos. Aquí voy a aumentar. Bueno, aquí se ve un poco mejor. Para esto, entonces, hay unos principios evolutivos y ecológicos, dentro de los cuales voy a recalcar los siguientes. ¿Listo? Es que cuando trabajamos con microorganismos, generalmente son comunidades polimicrobiales, ¿cierto? Hay diversidad. No solamente en diversidad de tipos, ¿listo?, de especies, sino que dentro de cada una de esas especies o cepas también hay una diversidad intrínseca. ¿Listo? Las bacterias intercambian metabolitos todo el tiempo y son señales químicas. De hecho, muchos de los metabolitos secundarios que consideramos antibióticos son moléculas señalizadoras, que están en total cambio en todo momento. A su vez, también entonces están los trade-offs, o sea, las compensaciones, para el crecimiento y la producción de ciertos compuestos, en donde se sacrificará una producción de algo para el fin de otro tipo entonces de beneficio. Entonces, que la formación de biofilm nos permite estudiar como si fueran entonces preferentes las bacterias a formarlos y como hecho dentro de la hipótesis del doctor John Dupré, que los viéramos a esas comunidades como un solo organismo, a la cual hay discusión pues a veces en micro con respecto a eso. ¿Listo? Y que los genomas son altamente dinámicos por el flujo génico, ¿cierto? Se pueden intercambiar en todo momento, y con algo de promiscuidad también discutido, los genomas o partes de los genomas de los microorganismos. Podemos entonces esas aplicaciones de la teoría evolutiva utilizarlas, claro. De hecho, podemos hablar de impedir la evolución indeseable cuando estamos hablando de microorganismos patógenos, o promover la evolución deseable cuando estamos hablando de microorganismos que nos ayudan a control de enfermedades o lo que son entonces
bioproductos. Esto se encuentra muy bien en este paper, ¿cierto? Que se llama Aplicaciones de la biología evolutiva para los retos entonces globales, y después el direccionamiento de los retos globales, en los cuales nos dice, bueno, hay diferentes tipos de sectores en donde podemos intervenir nosotros y generar, digamos, ese tipo de cambios a nivel de introducir cierto tipo de manera de hacer las cosas para que obtengamos evolución deseable o no. Claro, existe lo mismo, salud, comida y ambiente. Es por lo menos entre lo que genera entonces, o lo que generan en ideas estos autores. Si bien entonces, ¿cómo podemos modificarlo? ¿Cómo podemos llegar a obtener beneficios de la evolución? ¿Listo? Y se trata de esto. Esta relación es a partir entonces de la frecuencia, ¿listo?, con que se dé un fenotipo en particular, o un genotipo, con respecto al valor del rasgo. Si bien entonces, en esta figura observamos esta curva, ¿listo? Bueno, esta distribución más bien, el cual tiene que ver con la distribución fenotípica de la población microbiana, ¿listo? Y vemos esta, digamos, barra, que tiene que ver con el rango óptimo fenotípico de... Entre más cerca esté la distribución fenotípica del rango fenotípico óptimo, pues vamos a tener que la evolución, esto va a tener un direccionamiento, digamos, favorable. Pero entre más se aleje esto, la distribución fenotípica, óptimo fenotípico de esa población, pues estamos haciendo lo contrario. Y la idea entonces es manipularlo. ¿De qué manera podemos hacerlo? Podemos hacer entonces manipulación genotípica y de esa manera poder tanto que se acerque más esos dos aspectos, tanto la distribución fenotípica como el rango óptimo, podemos, o alejarlo también, o podemos manipular el ambiente, como acá, o una de las cosas es entonces, en este caso medio ambiente, o vean esto de la vacunación, que en este caso pues lo que hacemos es generar una distancia mucho más amplia entre la distribución fenotípica y el rango óptimo fenotípico. Es lo que queremos hacer entonces ahora con COVID y lo que hacemos con todas las vacunas en general. Que eso entonces se separe más. Y podemos entonces generar una manipulación de evolución para cosas deseables como también para cosas indeseables. Yo con esto entonces termino la charlita. Yo quiero darles muchas gracias por la invitación. Espero haya sido de su agrado. Es un tema que a mí me apasiona mucho, también a muchos de mis compañeros y amigos. Y siempre a la orden para lo que necesiten, esto desde el grupo de investigación y a nivel personal también. Y espero entonces les haya quedado algo con respecto a la importancia de la evolución en todo lo que tiene que ver con microbiología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor David. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir con todos nosotros, estudiantes, egresados, invitados externos, comunidad en general. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. En nombre de la Universidad Popular del Cesar, del programa de microbiología, quiero darle las gracias. Muchas gracias. Obviamente desde el programa de egresados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y por darnos la oportunidad. Como les digo, siempre a la orden desde el grupo y queremos seguir como dándole al asunto y avanzando más a nivel conceptual y también a nivel experimental. Así es, doctor David. Muy amable. Muchas gracias por su presentación. Excelente. Gracias por apoyarnos, no solamente a la Universidad Popular del Cesar, al programa de microbiología, sino a la visibilidad y al programa de egresados de nuestra institución. Estos son indicadores para nosotros. Entonces, muy amable, gracias por su apoyo incondicional, por atender nuestro llamado. También quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, por su presencia, por todos los presentes, por nuestros graduados, por nuestros estudiantes, por nuestros externos, por todo lo que nos rodea, que es maravilloso esta jornada, terminar así esta jornada educativa con la presencia de 37 conectados. Comenzamos con 50 conectados. Bueno, ya son las 5:53 de la tarde.
a feliz término nuestra jornada académica, nuestra jornada continua, y bueno, gracias a Dios, gracias a todos los presentes. No quería terminar sin agradecerle también a la Universidad de Antioquia por prestarnos al doctor David un ratico. Claro que sí, Geisa, claro que sí. Gracias a la universidad. Bueno, doctor, como usted dijo que vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas. ¿Quién tiene preguntas, por favor, para que el doctor David pueda ayudarnos y despejar dudas? Todos en silencio. Vamos a esperar. Ahí se animan, doctor, no se preocupe. No, tranquilos. Ay, bueno, aquí nos está escribiendo Evelyn Ospino. ¿Le leo la pregunta, doctor, o usted? Yo la miro acá, muchas gracias. Sí, a ver, en cuanto a la selección fenotípica, ¿qué papel juega en la industria? Bueno, no. En la industria tiene de hecho mucho que ver y lo intenté de pronto colocar ahí en la presentación. Desde la misma manipulación del recurso biológico, que son nuestras cepas, esto cómo las almacenamos, cómo las replicamos, esto, qué cuidados tenemos. Desde hasta el mismo punto entonces perdón. Entonces, alguien activó su micrófono, ya. Sí, no, y también desde el mismo punto también cómo podemos, digamos que aportar a la evolución deseable de nuestros aislados. Nosotros también podemos hacer experimentos de evolución, ¿listo? Y seleccionar mejores cepas para la industria. Además de tener en cuenta también factores evolutivos, más bien principios evolutivos, a la hora de producción de cierto tipo, tanto del recurso biológico, tanto de metabolitos, y de consorcios microbianos. Pues yo diría que tiene que ver mucho. De pronto se me escapan algunas cosas, pero de esa manera. Y lo que tiene que ver con selección, porque cuando hablamos de selección, hablamos de selección natural, en este caso pues artificial, ¿cierto? Que también la podemos llamar así, o natural por influencia de los seres humanos. Yo di algunos ejemplos, ¿listo? En los cuales se utilizaban algunos factores de selección para obtener entonces poblaciones con mejores rasgos. Entonces, en esa parte industrial podría ser muy, muy aplicable. Muchísimas gracias, doctor David, por su respuesta. ¿Quiénes más tienen de pronto alguna pregunta? Aprovechar al doctor David para que pueda ayudarnos y responderla. Hoy están tímidos, doctor. Sí. Estamos en silencio total. Sí, esperemos un minutico para ver si alguien más tiene alguna pregunta. Ellos están esperando en la rifa. ¿Cómo, doctor? Ellos están esperando en la rifa. Ellos están esperando que hagamos rifa. Y yo que iba a decir que a los que hicieran preguntas les iba a dar la cuenta de Netflix. Hasta ahora, entonces, el premio. Imagínense. Hasta ahora tenemos una feliz ganadora, es Evelyn Ospino. La primera cuenta de Netflix la tiene Evelyn. Entonces yo dije, y todo el mundo hace preguntas, ahora vengo y digo, a quienes nos hicieron preguntas, les vamos a dar la cuenta de Netflix de un mes. Compramos 3 cuentas de Netflix y 2 de Disney Plus. Yo dije, 5 ganadores, todo el mundo pregunta. Pero compañera Geisa, vamos a ver si después de dar la noticia se animan los demás compañeros, nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestro personal externo, nuestros docentes, que se animen a participar. Sí, hola. Hola, buenas. Sí. Saludos a nuestro graduado, Edgardo. Es que como abrieron secciones de preguntas, o sea, no son tanto como preguntas lo que uno tiene, sino la gratitud de escucharlo y de cómo uno está siendo retroalimentado al respecto. O sea, me pareció muy claro y puntual lo que él nos expresó y también abre una puerta para seguir en este proceso pues, de investigación y de análisis.
por eso, pues, como tal, no me generó como una pregunta, lo que más bien me dejó con ese aire de continuar investigando, pues aterrizándolo más al nivel de la educación aquí con los jóvenes. Sí, muchas Muchísimas gracias. gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Gracias por tu buena participación y siempre motivarnos, no solamente a nosotros como docentes, sino a nuestros estudiantes a la investigación. Gracias por tu aporte. La verdad que sí, que esto es un tema bastante amplio que nos deja muchas puertas y muchas preguntas e interrogantes para nuestros temas de investigación, a nuestros estudiantes y a nosotros también como docentes. O sea que gracias, Edgardo, y gracias, doctor. Muy amables con esta participación, la verdad que sí. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, saludos para nuestro docente del programa de microbiología, Manuel Pantoja, quien nos ayudó con toda la gestión para tener al doctor David en este momento con nosotros. Hola, Manuel. Gracias, Isi, gracias más bien por darme la oportunidad de participar en esta parte de la charla y en este espacio que se crea para los egresados. Es gratificante, pero entonces yo además, yo tengo una pregunta para David, sin ánimo de recibir la cuenta de Netflix, no se preocupen. Entonces, Compañero Manuel, también se vale que se gane la cuenta de Netflix. Claro que sí, bienvenido. no, más bien vamos a aprovechar para que la cuenta que se quede entre las personas que están tímidas por ahí, que yo sé que alguna pregunta tienen y aflorará. Pero la pregunta, bueno, antes que nada agradecer a David por aceptar la invitación. David está lleno de 1000 cosas en este momento, yo sé de primera mano que está en la etapa ultimátum de su tesis doctoral, entonces está lleno de 1000 cosas y cerrando también sus responsabilidades de docencia en la Universidad de Antioquia. Y para mí es gratificante que haya sacado este espaciecito. Y también por ahí se nos conectó un amigo, investigador del Instituto de Bioingeniería en Dinamarca, Carlos. Yo creo que ya él se retiró porque de todas maneras es muy tarde donde él está. Gracias también por haber atendido a la invitación. Y yo quería, David, hacerte una pregunta. Y no es de tipo, más que una pregunta de tipo académica en evolución, es más asociada a la parte de la pedagogía de la evolución entre nosotros los microbiólogos. Y es por lo siguiente, yo siento, y mi primera aproximación a los temas de teoría evolutiva fueron porque mi tesis doctoral me llevó a pensar en ese tipo de fenómenos para poder explicar algunos resultados y para poder dar respuesta a algunos fenómenos que venía observando en mis resultados también, y me vi inevitablemente abocado a estudiarlas, ahí de la mano de nuestro profesor Camilo Ramírez y de David, que digamos que entre nosotros, los estudiantes de posgrado del grupo, el que maneja la parte de evolución microbiana de lleno es David. Pero yo siento que nosotros como microbiólogos, siendo la microbiología una parte directa o una rama de la biología, y no es una cosa que nos pase a nivel de universidad del Cesar, eso pasa en todas las universidades de Colombia y me atrevería a decir que en otras universidades del mundo también, y es que digamos que los principios de la teoría evolutiva no se nos imparten de manera íntegra, sino que los vemos como por las orillitas al principio y no terminamos viéndole una explicación práctica, porque de alguna manera a nivel de Colombia los microbiólogos nos formamos muy técnicos, y cuando hablo de técnicos no es malo, sino que simplemente nos entrenan para solucionar problemas prácticos. Somos o microbiólogos clínicos o en clínica, o microbiólogos en la industria, en la parte de alimentos, nos formamos para la parte industrial, pero no entendemos mucho de qué manera este tipo de fenómenos que se estudian en biología de fondo y son la base de la biología, interpelan en nuestro diario trabajo. Entonces, ¿qué opinas tú con respecto, o qué tienes para decirnos con respecto a la necesidad de estudiar evolución y teoría evolutiva desde la microbiología? Bueno, Manuel, listo. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Pues, te lo había agradecido desde el principio. Pero bueno, ya que directamente pues te la doy. Ve, hermano, eso es una pregunta que yo pues, he pensado mucho la respuesta, de hecho. Hasta lo hemos comentado un poquito en el laboratorio. Yo también, a ver, yo como
yo soy formado microbiólogo clínico, ¿cierto? Yo tampoco vi nada de esto. Mi formación empezó desde la maestría y en el trabajo con nuestro profesor Camilo Ramírez. Y me fui formando, estudiando más y ya ahorita que hemos articulado un curso de evolución microbiana y que estará en constante evolución también, nos llevó a estudiar mucho más y a comprender muchas más cosas porque esto no es fácil. Bueno, yo primero diría que hay que generar la necesidad de estudiarlo, porque lo que yo creo es que los que hacen los programas o no conocen o no les es necesario, o sea, piensan que no es importante. Mira que tenemos que generar la conciencia de que es muy importante, que es prácticamente algo básico, si bien tiene cosas técnicas también, o se apoya de cosas técnicas, es prácticamente una de las bases que hay que solidificar, y mucho. Entonces yo diría que es eso. Este tipo de charlas ayudan mucho para concientizar, pero hay que hacer más divulgación, pienso yo. Y generar también en esa divulgación como la inquietud de las personas de estudiar evolución y también a los responsables de elaborar los programas para microbiología, que en cierta manera vean la importancia y se apliquen. De todas formas, yo en serio no conozco en ningún lado donde la den formalmente como materia. Conozco, claro, ecología microbiana en donde se ven aspectos evolutivos y en todas las otras materias se tocan, esto, claro, materias muy técnicas se tocan por los lados. Entonces, para mí es eso, hermano. Entonces, generar conciencia, hacer más divulgación y que en esa conciencia estén la gente que hace los programas y que se preocupen por la importancia que tiene este tipo de temas. Con eso ya acabo. Gracias, David. Gracias. Listo. Gracias a Manuel entonces por despertar y esa pregunta en el doctor David. Y sí, desde la academia también hay que ir fomentando. Entonces, gracias a la Universidad Popular del Cesar y a la Universidad de Antioquia también por estos espacios para poder generar entonces y despertar en nuestros estudiantes y egresados, comunidad en general, toda esta ganas del conocimiento y la parte de la microbiología evolutiva, la teoría evolutiva. Listo. Bueno, excelente. me imagino que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas por el día de hoy. Parece que no. Voy a dejar de grabar.